las leemos en voz alta, es una lectura lenta, y el orador, en este caso el que estoy cumpliendo el rol ahora, voy a subrayar o destacar ciertos pasajes o ideas. La idea es que una vez expuesto, el grupo, los que estamos aquí presentes, conversemos sobre el asunto, cómo se inserta esta idea en el cuerpo del estoicismo, cómo se aplica a mí, a otro, etc. No tenemos un formato muy rígido, y ninguno de nosotros es como filósofo de profesión, en el fondo. Así que, bienvenidos y todos, y los que están viéndolo en diferido, pues también, bienvenidos y bienvenidas. Empezamos. Hasta donde yo entendía, digo, estamos en el 12, o quedamos en el 11 para leer el 11. Quedamos en Que yo el 11. recuerdo y quedamos en el 11. Sí, Para leer el 11. sí. Sí. Bueno, dice 11. En la convicción de que puedes salir ya de la vida, haz, di y piensa todas y cada una de las cosas en consonancia con esta idea. A ver, en la convicción de que puedes salir ya de la vida, haz, di y piensa todas y cada una de las cosas en consonancia con esta idea, de que puedes morir. Oh, Pues alejarse de los hombres, si existen dioses, en absoluto es temible, porque estos no podrían sumirte en el mal. Más, si en verdad no existen o no les importan los asuntos humanos, ¿a qué vivir en un mundo vacío de dioses o vacío de providencia? Pero sí existen, y les importan las cosas humanas, y han puesto todos los medios a su alcance para que el hombre no sucumba a los verdaderos males. Y si algún mal quedara, también esto lo habrían previsto, a fin de que contara el hombre con todos los medios para evitar caer en él. Pero lo que no hace peor a un hombre, ¿cómo eso podría hacer peor su vida? Ni por ignorancia, ni conscientemente, sino por ser incapaz de prevenir o corregir estos defectos, la naturaleza del conjunto lo habría consentido. Y tampoco por incapacidad o inhabilidad habría cometido un error de tales dimensiones como para que les tocaran a los buenos y a los malos indistintamente bienes y males por partes iguales. Sin embargo, muerte y vida, gloria e infamia, dolor y placer, riqueza y penuria, todo eso acontece indistintamente al hombre bueno y al malo, pues no es ni bello ni feo, porque efectivamente no son bienes ni males. Gran tema. Por destacar un par. La muerte, estar consciente de que te puedes ir en cualquier momento, en la convicción de que puedes salir ya de la vida. Haz, di, piensa todas y cada una de las cosas en consonancia con esta idea. Eso es un tema recurrente en Marco Aurelio, la muerte. La muerte y por un lado, como la emergencia, lo rápida que es la vida, pero al mismo tiempo esta necesidad de hacerlo bien en el ahora. ¿Sigo o alguien quiere comentar algo de eso? 4, 3, 2, 1. Vamos. Lo otro, me gusta esta figura que Marco Aurelio se lo pregunta. Si es que vamos a morir, bueno, vamos al cielo o el tema de los dioses. Si no existen, bueno, si no existen y no hay nada después, no importa. Nos liberamos. Pero si hay, bueno, estos administran. Y como administran de este lado, es lo que defiende Marco Aurelio, dice, ellos nos han provisto a nosotros de las herramientas de no caer en el bien, o sea, en el mal. O sea, no, esa herramienta es la razón, es el logos, el centro de comando, el hegemonicón, en el fondo. Que es nuestra capacidad de reconocer qué es bueno, qué es malo, hacer uso después lo vamos a ver, hacer uso de las impresiones, y ser un sujeto moral. Y eso me gusta harto. Como cuando cierra, por ejemplo, porque si las cosas que son buenas, que la gente llama buenas y malas, el dinero, la muerte, no sé, la riqueza, etc., fuesen buenas y malas, están repartidas sin importar si son buenos o malos los hombres. Y eso no puede ser, dice. Me gustan esos argumentos lógicos. Eso no es posible.
¿Cómo los bienes van a estar injustamente repartidos si es que el mundo está regido por los dioses que son justos? Bueno, entonces esas cosas no son bienes, no son males. Yo tengo una pregunta que dice sobre muerte y vida. Ay, te estoy moviendo. Muerte y vida, como que los dos son indiferentes. O sea que la Ujú. vida no es buena ni mala. Sí. Pero el vivir es algo bueno, ¿cierto? En el estoicismo, ¿o no? Eh, yo, para mí es como vivir es una oportunidad. Eh, y esa oportunidad tú lo usas para el bien y para el mal. Yo creo que vivir es indiferente. Pues está bueno, malo, indiferente. Vivir es el obstáculo. Claro, no sé, puede ser, pero vivir es indiferente. Y tú lo haces moral mediante tu voluntad. Y ahí está cuando uno dice, esta clásica que es como, le tienen miedo a morir, pues ténganle miedo a no haber vivido nunca, ¿no? Como haber hecho el bien, haber hecho de esta vida algo indiferente, algo bueno. ¿Me eché? Sí, sí. Me sorprende, pero lo entiendo. Ahora me queda más claro. 11, 12. Dale. Vamos. Eh, como, como, un, como en un instante desaparece todo. En el mundo, los cuerpos mismos y en el tiempo su memoria. Cómo es todo lo sensible y especialmente lo que nos seduce por placer o nos asusta por dolor, lo que nos hace gritar por orgullo. Cómo todo es vil, despreciable, sucio, fácilmente destructible y cadáver, buena palabra. Yo lo leí de otra edición, pero continuemos. Eh, Eso debe considerar la facultad de la inteligencia. ¿Qué son esos cuyas opiniones y palabras procuran buena fama? ¿Qué es la muerte? Porque si se la mira a ella exclusivamente y se abstraen por división de su concepto, las fantasmas que la recubren ya no seguirá otra cosa sino que es obra de la naturaleza. Oye, Gredos no es mi traducción favorita, pero se las voy a leer. Yo creo que está bueno que quede el Gredos ahí, pero voy a aprovechar de leer la que más me acomoda. Esto no es malo, sino que creo que es incluso útil, porque en el fondo no hay traducción oficial. Si es que algo es oficial sería el griego, nadie lee griego. Y lo que hice para leer estas sesiones, yo leí esta que la descargué de internet y leí otro que es de Waterfield, un gringo británico, si no me equivoco, que es la última traducción que se ha hecho. Vi una entrevista de él, la recomiendo con creces. Voy a leerla de nuevo, que creo que me es más cómoda. Dice, qué rápido termina todo. En el mundo nuestros cuerpos y en el tiempo los recuerdos. Del mismo modo se desvanecen todas las cosas que distraen nuestros sentidos y más aún las que nos atraen con el placer, nos aterrorizan por el dolor o adulan nuestra vanidad. Qué frívolo y despreciable nos parece todo esto a la luz de la razón. ¿Qué son esos hombres cuyas opiniones y favores dispensan la gloria? ¿Qué es la muerte? Si se la considera por sí misma, es decir, separando con el pensamiento lo relativo a la imaginación, se verá en ella únicamente la obra de la naturaleza. Luego sería pueril atemorizarse por algo natural. ¿Qué digo? No es solamente la obra de la naturaleza, sino algo sumamente útil. Lo esencial es saber qué tiene el hombre de Dios, cuál de sus partes y cómo está dispuesta esta parte. Eh,
de aquí yo destacaría una idea central. Aquí Marco Aurelio está hablando del tiempo, cómo desaparecen en el tiempo las cosas, y hace una división que me parece súper interesante, que es primero el cuerpo, que tan rápido desaparece el cuerpo, termina todo, en el mundo, en nuestros cuerpos, y también de los recuerdos. Los recuerdos son un asunto de las impresiones. Recordemos que las impresiones son aquellas cosas que modulan nuestra alma, y vienen ya sea desde las percepciones, pero también desde las ideas, los sueños, incluso los recuerdos. Entonces uno puede, por ejemplo, tener un recuerdo de alguien querido que falleció y eso causarte nostalgia. Eso es una impresión. Entonces Marco Aurelio igual se previene. Y me encanta esta figura, ¿no? El tiempo va a hacer desaparecer los cuerpos y también el tiempo, mediante el olvido, hará que los recuerdos desaparezcan, ¿no? Qué rápido termina todo. Me gusta encuentro que es súper lindo. Y no solo eso, no solo el cuerpo y los recuerdos, sino también las cosas que distraen los sentidos, ya sea porque nos dan placer, porque nos dan miedo, o adulan nuestra vanidad. Entonces, me gusta ese como proceso interno, los recuerdos, este vehículo que es el cuerpo, pero también las cosas que están allá afuera. Todo desaparece. Pero hay algo que no desaparece, podríamos sacar de este texto. ¿Qué es lo que no desaparece? Y que creo que está lo destaca el Waterfield con el cierre. Lo que de nosotros es parte Dios. Lo esencial es saber qué tiene el hombre de Dios, cuál de sus partes y cómo está dispuesta esta parte. En específico, la razón. Hay una entrada de Epicteto súper buena, que es que Zeus nos otorgó la razón y que mediante la razón, que es equivalente a la de él, ni siquiera Zeus puede obligarnos a señalar lo verdadero como falso o lo falso como verdadero, porque es independiente a su fuerza. Y en ese sentido somos libres. Eso a mí me encanta. En otro momento Epicteto también dice, ¿qué es lo que nos distingue? ¿Qué es lo que la razón nos permite distinguirnos? ¿De lo que nos permite distinguirnos? Dice, de las bestias y las ovejas. Las bestias, porque son agresivas, quieren destruir, matar, aprovecharse, etc. Y las ovejas, que obedecen sin cuestionar, no tienen voluntad propia y son dirigidas como si nada. ¿Qué es lo único? No sé si que va a perdurar en la muerte, ahí hay un tema teológico que no me voy a meter. Pero sí está diciendo Marco Aurelio, oye, el tiempo lo devora todo. Lo único que tenemos es la razón. Bueno, para cerrar, también está esta idea de que ya sea los recuerdos de los hombres y los aduladores, todos desaparecen. ¿Y qué son ellos? Se pregunta. ¿Qué es la muerte? En el fondo, bueno, que todo va a desaparecer. Y cierra diciendo, bueno, este ciclo natural es necesario. En la traducción que tengo acá dice útil, en la traducción de Waterfield dice que es bueno para la naturaleza. En otros lugares dirá, la muerte es buena porque desmenuza las cosas y permite que sus átomos se reciclen y sean transformados en otras cosas. Es hasta bueno. ¿Por qué temerle a algo que fuera? Eso tengo. Dos. Omnia mutantur nihil interit. Claramente. Sí, pues, ¿qué te puedo decir? Todo cambia. O no, algo que yo recuerdo. A eso se va. ¿Cómo, chicos? ¿Todo bien? Sí. Aquí estamos, en el 12 de las meditaciones de Marco Aurelio. Yo leí en la Ciudadela Interior que Dale. cada vez que Marco Aurelio, o sea, hace mucho énfasis en el cambio, en el paso del tiempo, que es porque se basa mucho en Heráclito. Y bueno, el otro que tiene harta influencia es Epicteto. Pero eso me pareció interesante.
Igual yo, ahora que dice esto de Pierre Adot, de la ciudad del interior, siempre me ha gustado esta idea de que Pierre Adot dice, miren, las entradas de Marco Aurelio son una respuesta, y son una respuesta a su vida cotidiana, a lo que le está pasando. Entonces uno también puede hacer ese ejercicio como de interpretación. ¿Qué está pasando a Marco Aurelio? Esto no es un texto, por ejemplo, esto no es un manual, esto no es un texto de doctrina. Marco Aurelio se está recordando a sí mismo y se está, por así decirlo, mediante la filosofía, dándose cobijo. Está mostrando, está tranquilizándose. Estas son las cosas que sé. Entonces, claro, uno puede preguntarse, ¿esto es respuesta a qué? Quizá tuvo un mal encuentro con hombres que eran vanidosos y lo adulaban. Quizá la muerte lo estaba persiguiendo, hay todo un tema. Sí. La muerte. Y me gusta esa idea también, como que Marco Aurelio no es no sería un hombre indestructible, ¿no? Sería alguien que está buscando verdad, está buscando cobijo, está buscando quién quiere ser. Tiene súper clara por una formación filosófica, pero es importante recordárselo a uno, ¿no? Eso. Que es un diario, básicamente. Así es. Yo creo que más que eso es como un ejercicio espiritual. Eso dice Heródoto. Transformar el alma mediante la palabra. Así es. En el fondo son los ejercicios que nos proponemos nosotros mismos a la semana, pues esto del mi cuaderno estoico, pues como, por eso creo tan bueno esto de hacer el ejercicio, leer el texto, ver cómo nos va, conversar. Bueno, el 13 o algo más. 13, bueno. Voy a leer de mi edición. Está bueno que esté ahí de todas maneras, Gredos. No hay nada tan digno de compasión como el hombre que va de izquierda a derecha, que escudriña, como dice el poeta, hasta las entrañas de la tierra y que intenta adivinar lo que sucede en los demás sin darse cuenta de que sería suficiente para su felicidad ser constante con el alma que reside en sí mismo si le consagrara sincera devoción. Esta devoción consiste en preservar a su alma de las pasiones, de la irreflexión, de toda vanidad y la impaciencia, para todo lo que proviene de los dioses y de los hombres. Porque lo que proviene de los dioses es respetable por su virtud y supremacía, y lo que proviene de los hombres lo es también, y debe sernos querido, puesto que son hermanos nuestros. Algunas veces, no obstante, debemos tener cierta compasión de estos últimos, por la ignorancia en que se hallan de los verdaderos bienes y los verdaderos males. Este defecto es tan perdonable como la debilidad de un ciego que no puede distinguir lo blanco de lo negro. Las profundidades de la tierra. Cuando, ¿se acuerdan en la sesión anterior? Habíamos comentado esto de que el que se preocupa de sí mismo está destinado a, por lo menos, a tener una tarea que no lo va a hacer miserable, pero que quien se destina a escudriñar el alma de otros está necesariamente destinado a la miseria. Bueno, para mí tiene sentido con este tipo de textos, ¿no? Aquel hombre perdido que va de izquierda a derecha busca, ya sea en las entrañas de la tierra o en el alma de los otros. Ese necesariamente merece compasión porque sufre. Y le bastaría, en el fondo, dedicarle devoción a su propia alma. ¿Alguien? Usando conjeturas, dice. Claro. Es como esto de... ¿qué opinará esta persona de mí? Lo que comentamos al principio. Esta persona me dijo esto. ¿Qué habrá querido decirme? ¿Qué pensará esta persona de mí? ¿Me respetará o no? Perderse en la opinión de los demás, ¿no? Disculpa. Perderse en la opinión de los demás. Claramente. ¿Cuántos likes voy a sacar? ¿Sabes qué? Yo también lo leí en el sentido de, viste esto de buscar mediante conjeturas lo que ocurre en el alma del vecino, como de estar muy preocupado juzgando
cuáles son las acciones, las razones de los demás, y no estar pensando en lo que uno controla, que es esto, ¿no? No encuentro acá la cita, ¿no? De lo que habla como lo propio, ¿no? La única divinidad que reside en su interior. Claro, que siempre que habla de Dios o de los dioses es como la referencia a la razón, ¿no? Sí. Aquí, eso sí, cuando habla de la única divinidad que reside en su interior, Waterfield dice, esto evidentemente es el daemon, ¿no? Recordemos brevemente, el daemon es este dios que estaba hablando Sócrates, razón por la cual lo mataron, porque estaba hablando de otros dioses que no son los dioses de la ciudad, bueno, entre otras cosas, por eso lo mataron, del que le habla y que le permite hacer juicios y que le aconseja cosas. Este daemon, este espíritu interior, este espíritu guardián, es luego en el estoicismo, demonio, luego en el estoicismo toma esta forma de esta razón interna. Razón interna que es divina y que es equivalente a la razón, o equivalente, es una chispa, fragmento, chispa de la razón universal del mundo. Por eso estamos conectados. Yo quería comentar una cosa. Yo Por creo que favor. la filosofía antigua, una de las cosas más importantes que nos enseña en comparación a otras filosofías que vienen después cronológicamente, y que tiene que ver con esto, con el punto 13, es que uno mientras más se conoce a uno mismo, más conoce a los demás. Porque uno se da cuenta que uno tiene, en este proceso de conocerse a uno mismo, uno se da cuenta que uno tiene muchas cosas en común con las demás personas y los mismos asuntos psicológicos, los mismos desafíos en cierto sentido. Si uno mira lo suficientemente en un nivel global, uno se da cuenta que uno es muy parecido a todas las demás personas, porque uno es una persona como todos los demás. Entonces, uno no debe preocuparse de la mente ajena directamente, pero uno puede comprender la mente ajena a través de la comprensión de la mente propia. Sí. Muy buena, creo que a eso se refería. Totalmente cierto. Claro. Claro, en la medida en que comprendes el particular, tienes una idea de lo universal, por tanto hay compasión. Y no es un ensimismamiento, ¿no? No es lo que está diciendo Marco Aurelio. Es como la simpatía también que se habla, como sentirse conectado con los demás. Y un punto también importante es compasión por la ignorancia en la que están sumergidos. Claro. Así es. En otros lugares también habla de preservar el alma o cuidar el hegemonicón o la prosairesis también. En Marco Aurelio se usa como sinónimo, no es lo mismo. Uno es voluntad, otro es capacidad como carácter moral, pero como en otro momento. Lo importante que quiero subrayar es que es tarea de uno preservarlo, ¿no? Cuidarlo. Porque es nuestra capacidad de tomar decisiones, de distanciarnos de las cosas que nos ocurren y no tenerle miedo a lo que normalmente la gente le tiene miedo, no perseguir aquellas cosas que la gente considera que es importante perseguir, sino que estar centrado y poder ser libre finalmente, ser libre de las pasiones y los deseos. Y dice, ¿cómo preservar? Y de esto yo lo subrayo. ¿Cómo preservar este alma de las pasiones? Bueno, hay que, o sea, ¿cómo mantener una devoción a esta alma? ¿Preservándola? Bueno, preservándola de las pasiones, como dije, pero también de la irreflexión o de la toma de una vida sin razón, ¿no? De la vanidad y de la impaciencia a lo divino y a lo humano. Esta impaciencia a lo divino y lo humano me encanta en el fondo, porque ¿a qué se refiere? Es como, che, Providencia, no me estás dando lo que yo merezco, ¿no? Lo que diría alguien que le tiene impaciencia a los dioses. Porque no le tiene respeto, ya sea a la fortuna, ya sea a la necesidad, a la providencia, etc. Pero también tenerle impaciencia a lo humano. Como, ¿por qué estas personas no me respetan como yo creo que me respeten?
¿por qué no me traen regalos? ¿No? O ¿por qué, no sé, la gente no vino a mi cumpleaños? O quién sabe. ¿Por qué no tengo tantos likes? El ejemplo de los likes quizás es muy fácil de hacer, pero creo que es bueno en una época como la época actual. Eso. Y ahí yo recordaría, subrayaría no sé si se acuerdan en Epicteto, como, oye, vivamos como en un banquete. Si viene el mesero con la bandeja, pues tomemos lo que nos tocó. No la añoremos, no la echemos de menos, no la tengamos, no la secuestremos, en el fondo, que pase. Eso. Y nada, para cerrar, me gusta esa idea de que es responsabilidad de uno mantener su capacidad racional, su hegemonicón, su prosaeresis, en el fondo su conciencia, su carácter moral, es responsabilidad de uno. ¿14? Vamos. Otro hermoso. Aunque vivieses 3 o 30.000 años, no olvides jamás que nadie pierde más vida de la que tiene, ni goza de otra vida distinta de la que pierde. Así pues, la vida más larga y la más corta vienen a ser lo mismo. El presente es de igual duración para todos y lo que se pierde es también igual, y en definitiva sin importancia. Marco Aurelio ahí la melancolía máxima. En cambio, no podríamos perder ni el pasado ni lo venidero, porque ¿acaso se le puede arrebatar a uno lo que no tiene? Acuérdate de estas dos verdades. La una, que todo exteriormente es de idéntico aspecto y que pasa por los mismos ciclos, y que es indiferente ver el mismo espectáculo durante un siglo o dos que por toda la eternidad. Aquí, ¿cómo lo dice aquí? Una, que todo desde siempre se presenta de igual forma y que describe los mismos círculos, y nada importa que se contemple lo mismo durante 100 años, 200 o un tiempo indefinido. Dice, y la otra, que el que muere muy joven pierde igual que otro que ha vivido muchos años. Ambos pierden solo el instante presente, que es el único que poseen, puesto que no podrían perder lo que no tienen. 14. ¿Qué tengo anotado? Aquí Marco Aurelio está haciendo es como una insistencia durísima a que la única vida existente es la vida presente. No tenemos el pasado, no tenemos el futuro, entonces ¿cómo podríamos perderlo? Ahí, claro, igual lo pienso, la mortalidad infantil debe haber sido espantosa. Marco Aurelio tuvo 12, 13 hijos y vivieron 4, 5. O sea, es como... La muerte está a todas partes. Por otra parte está esto de la gran peste, que asoló en la época de Marco Aurelio. Entonces, que las cosas, ya sea que mueras viejo, que mueras niño, pues es equivalente. Lo que más me asombra es que diga, ¿y es equivalente a qué? A sin importancia. Y digo, wow. Marco Aurelio. Ahora que hablaste de la mortalidad, Alfonso, tengo una anécdota muy interesante que me dijeron hace unos años una profesora. Es que en realidad la mortalidad en el mundo antiguo era muy alta, pero aún así la gente vivía, en especial en el mundo clásico, en Grecia y en Roma, la gente vivía aún así muchos años. Si se mantenían vivos, vivían muchos años. Nosotros tenemos historias de filósofos, me parece que Gorgia del Retro llegó como a los 106 años, una cuestión así. Hay otros que llegaron, creo que además incluso, lo que pasa es que las mortalidades en el mundo antiguo están muy infladas por dos razones, por la guerra y por la mortalidad infantil. Pero si una persona no moría en la guerra y no moría por mortalidad infantil, podía vivir fácil pasado los 80 años en el mundo antiguo. Lo mismo pasa en la prehistoria. Puedes encontrar los huesos de los de África. Si pasabas la adolescencia por todas las enfermedades y demás, llegaba hasta la vejez. Muy cierto lo que dice Samuel. No lo voy a rebatir, pero yo sé que en la prehistoria no es así. Pero bueno. Vamos a chequearlo. Voy a pasar los datos. Sí, pero tiene razón. Igual, y ahí también hay que como desprender las clases sociales, los recursos que se tienen.
Sí, exactamente. Etcétera, etcétera. Aquí en este capítulo no solo, o esta entrada, no solo es importante esto de que la vida es sin importancia para todos. ¿Por qué es sin importancia? Porque nuestra muerte es buena, es incluso buena para la naturaleza, ¿no? Eso es una idea. Otra que es interesante dice esto de que todo es lo mismo, ¿no? De que lo veas una vez, 1000 o infinitas veces, porque la vida es, o este espectáculo de algún modo, es cíclico. En la traducción de Waterfield dice, es lo mismo in kind, es lo mismo en tipo. ¿Ah? Hay un debate que creo que para esta altura es súper innecesario, de que se replicaba idénticamente cada una de las cosas ahora, este eterno retorno que se le atribuye al estoicismo. Es estricto, es decir, cada uno de los eventos ocurre de la misma manera, el tiempo, palabras, bla, 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 o in kind, en estilo, en tipo, ¿no? O sea, así como hoy tenemos guerra, bueno, en la siguiente conflagración o en la siguiente construcción del mundo, no serán los romanos contra los germanos, serán los Sclopes contra los Virisclopes, etc. La misma guerra, diferentes actores. Como hay posiciones distintas. Eso. Y para cerrar esto, el que es igual, a mí me parece súper cuático esto de que el que más vive y el que menos vive, en el fondo pierden lo mismo, solo el presente. Creo que por un lado como que desprecia la muerte, pero por otra parte hace más relevante la vida actual, el presente, hace más como tomar conciencia de lo que se hace en el ahora, que es lo único que podemos perder, muy a la Séneca, ¿no? A mí me gustaría compartirles que hoy cuando releí me tocó particularmente porque ayer tuvo un accidente una chica de la ciudad de donde vengo yo. No la conocía ni nada, ¿no? Es como una chica de la ciudad de donde vengo yo que se vino a estudiar a la ciudad a la que, bueno, es como habitual venirse a estudiar desde Chubut a Buenos Aires, ¿no? Y claro, fue una muerte que nos interpeló a todos los que vivimos acá como estudiantes por haber venido, e interpeló a todas nuestras familias de allá, porque bueno, una chica que recién salía, 17, 18 años, y bueno, era súper habitual el comentario, digamos, en todas las conversaciones de cuánta mayor pena es porque recién estaba empezando como otra etapa de su vida y era tan joven, todo lo que se perdió. Y bueno, ¿no? Uno lo siente, ¿no? Digamos, igual a pesar de uno estar leyendo la cuestión racional acá, uno lo siente. Yo lo que le quería preguntar o compartir con ustedes es, ¿cuál es ¿en qué está pensando, en qué piensa uno cuando siente que se pierde como esa potencia de vida que puede haber tenido? O como, ¿cuál es la idea de futuro en eso, no? Como que todos tuviéramos un futuro garantizado y se pierde abruptamente. Como quisiera de alguna manera como contrastar con cuál es esta idea, que sería como la contraria a esta que nos plantea, bueno, todo el estoicismo. Yo creo que tal vez cuando eres más grande, ya pasaste por esas etapas y, y agradeces de cierta forma haber vivido ciertas experiencias. Entonces, cuando ves que alguien muere a una corta edad, como que tú mismo extrañas esas sensaciones de a ti mismo, si hubieras muerto a los 17 años y a lo mejor no hubieras vivido todo lo que viviste en los próximos 20 años, todas las cosas buenas y malas que te hubieras perdido. Y yo creo que esa es como una melancolía interna que ves, que proyectas, ¿no? Al hablar de eso, porque tal vez si en este momento perdemos la vida, no sabemos de qué nos vamos a perder y por lo tanto no vamos a extrañar nada. Porque ya no vamos a existir. Así de simple. Pero lo que decía Rodrigo, lo que me llamó la atención fue, tienes un futuro proyectado, garantizado, pero
no puedes garantizar nada en esto. ¿Quién es uno para garantizar lo que el universo tiene preparado para uno mismo, no? Es la cosa. Yo creo que el mejor argumento para decir que la muerte es mala es la muerte de un niño o alguien joven de 18, no sé, porque ahí como que trunca todos los planes, eso que estamos hablando. Hice un curso de filosofía, o sea, hablaban sobre la muerte en Epicuro y como que pudo sobrepasar varios filtros que uno dice sobre la muerte es mala, pero creo que ese no lo pudo sobrepasar, que es cuando muere alguien. Pero lo que hizo Epicuro al respecto es irse a un jardín donde no iba a tener planes futuros, entonces no se iban a truncar, y desapegarse de todos los que están a su alrededor. Entonces así no iba a sufrir por la muerte. Pero el estoicismo ofrece como otra solución como más adecuada para la época, supongo, que es como prepararse para la muerte, incluso pensar que ya estamos muriendo en este momento. En serio, estamos muriendo en este momento, no tenemos que pensarlo, estamos muriendo. Claro. Eso le da mucho más valor a la vida y ahora yo me sorprendí con esto de Marco Aurelio porque todavía me cuesta procesar porque él tiene como unos juicios, algunos argumentos como para decir que la muerte de un joven y la de un anciano es equivalente porque ambos pierden el presente. O sea, como que hay muchos más argumentos y que él lo diga que él, como dijo Alfonso, perdió como 5 hijos, perdió a su esposa, a su Sí. maestro y en la plaga perdió a sus ciudadanos. A su hermano también, que era coemperador. Y a un amigo que lo traicionó, entonces tenía mucho. Sí, Yo creo que la muerte es bueno, es inevitable, ¿no? Y creo que cuando somos jóvenes a veces no tenemos conciencia de eso. Sentimos que no nos llega o que no nos sucede, ¿no? Porque justamente somos jóvenes. Justo me pasó también una experiencia en la cual subí al tren, tenía que levantar mi bicicleta y subir las escaleras y el tren se me iba, ¿no? Entonces, al subir las escaleras rápido con la bicicleta y pasar la tarjeta para abrir la compuerta, ¿no? Para ingresar al tren, me atraganto con mi saliva y en esa apuranza estaba corriendo y yo me imagino si me hubiera muerto ahí, o sea, hubiera sido la muerte más... y me reía de la situación, ¿no? Obviamente sacando la enseñanza podría ser que hay que tomar conciencia de nuestras acciones, ¿no? Imagínate que me hubiera quedado ahí en la estación del tren muerto. Y bueno, habrías es una muerto, pues, situación man. complicada. Habrías muerto. ¿Qué más podrías haber hecho? Sí, Nada más. claro, claro. Yo Cierto, cierto. nada, ofrezco una idea que la filosofía es una técnica para la vida. Eso es una cosa, esta tecné per bion. En Epicteto aparece. Y la retoma Nietzsche después, bueno, es una larga conversación. Pero es una técnica para vivir. ¿Por qué? Porque uno puede vivir, la pregunta que se hace en las escuelas helénicas es, ¿cuál es la mejor vida que yo puedo vivir? ¿Sí? Eh, y se arrogan generalmente el decir, y esta mejor vida posible vivir como es la mejor vida vivible, el resto son unos necios, que es la que se usa normalmente. Entonces, una vida mal vivida, o una vida no reflexionada, diría Sócrates, no vale la pena ser vivida. Así de drástico. O sea, igual, como situemos esta idea de una vida en ese contexto, una vida bien vivida o una vida mal vivida. ¿Por qué quiero usar esto? Porque si la vida es un ejercicio, si la vida es como es una técnica, es una actividad que puede ser aprendida, así como la jardinería, la pintura, etcétera, etcétera, uno también puede vivir mal la vida. Entonces, en esta oposición entre vivir bien y vivir mal, la única cosa que tenemos es la acción. Como dijimos antes, si vivir es una técnica, como la pintura, uno puede estar pintando en todo momento, pero si uno deja de pintar, nunca más pintaste. Uno puede aprender a vivir bien, pero si dejas de vivir bien, o sea, ejercer la técnica de vivir bien, pues tu vida de en adelante va a ser mala, indigna de haber sido vivida. A lo que quiero aquí centrarme es, vivir es una acción.
y como acción requiere una voluntad que esté ahí, ¿no? Entonces, por eso yo creo que el presente es tan importante para Marco Aurelio y que ni siquiera se plantea la posibilidad de que hoy en todos esos años esta persona pudo haber tenido tantas acciones. No, porque ni el futuro está asegurado y el presente ya se perdió. Lo único que es vivir es una acción en el ahora. Eso... así resuelvo yo, la verdad. No sé si... Esto no es canon en ningún caso. Porque imagínate, no sé, nada, para mí es, vamos a poner un poco como controversiales, pero esta idea de como los religiosos cuando hablan del aborto y el niño, el aborto ingeniero feto, ¿no? Como ese argumento. Sí. Uno dice, oye, pero ese cabrón puede haber sido cualquier cosa, ¿no? ¿Por qué tiene que ser ingeniero? ¿Cuántos ingenieros hay, no? Y pudo haber sido un violador, un asesino o un don nadie. Claramente. Su vida puede haber sido tan insignificante como cualquiera, ¿no? En esto, bueno, por eso digo, lo enmarco en este lado de las escuelas helénicas. Hoy en día, claro, hay otras cosas, la bioética es un campo enorme y modernizado. Y si supiéramos qué va a hacer ese niño, tengo una pregunta, si supiéramos qué va a hacer ese niño en el futuro, ¿no sería estoico también acabar con su vida en ese momento? O sea, suena un poco feo, ¿no? Pero más anticipándose. Si tuvieras a Hitler de bebé, ¿lo matarías? No sé, me viene la pregunta, la verdad. No lo sé. Yo, muy a la cínico, yo diría, eso no puede ser resuelto. Simplemente porque no lo sabemos. Yo diría que esa es una mala pregunta, esa es una horriblemente mala pregunta porque está muy mal formulada. Vamos. Muy cierto, porque no podemos saber el futuro, a fin de cuentas. Yo pienso que el estoico no viajaría en el tiempo No, pero- porque con eso alteraría el logos. A ver, Samuel. Samuel, ¿puedes elaborar más por qué Lo esta mismo. mala pregunta? Sí, por lo mismo que dijiste recién, porque es imposible, es una mala pregunta. Entonces, no sé Sí, si valga la pena sí, preguntar. claro. bueno, en todo caso, podríamos hacer disculpen como un todo, ejercicio pero de solo es una pensamiento pregunta también, que se me vino, ¿no? O sea, si tuvieras la oportunidad de mejorar algo hacia futuro, conociendo el resultado, ¿lo harías? ¿O simplemente dejas que suceda? Como un libre albedrío, ¿no? Pero es que eso solamente nos trae más sufrimiento, porque en ese deseo de querer modificar lo que fue, estamos deseando ir en contra de las reglas del universo. Entonces eso nos causa por sí mismo sufrimiento. Entonces me pregunto si de verdad vale la pena o no preguntarse eso. Si es algo que finalmente solamente nos va a llevar a más miseria, ¿no? Es como una Igual como ética. especulación Aquí hay una interesante, cosa. Podría ser como un ejercicio de pensamiento también. Claro. Porque, mira, si A ver. matamos a Hitler en este caso, en este ejemplo, si matamos a Hitler, eso no va a causar que no aparezca la segunda, no suceda la Matamos Segunda a Guerra Lenin. Mundial. Espera un cacho, te voy a... Ya, no digas cosas, ¿ya? Cierto lo que dice Samuel también. A mí me parece que se podría acomodar tal vez la premisa si lo pensamos en esta idea de matar al tirano, ¿no? O sea, si se justifica o si no se justifica, en qué caso se puede justificar o no justificar el magnicidio, el regicidio. Simple. Igual Mira, ese es interesante en el sentido estoico, ¿no? sin duda. Pero la cosa Pues es sí, es siempre de interesante. considerar a quién es un tirano o qué no. Si es Nerón, Por sí. ejemplo, si Ajá, matamos o sea, a Lenin... ¿cuántas personas tienes que matar para ser considerado un tirano, no? O sea, no sé, También. Marco Aurelio, pues fue un emperador, seguro mató a mucha gente también. Pero y también por de la- supuesto, No digo que sea como un A los, puede que sea los magnicidio, Marcomanni sí, y pero además no voy imperios. a que sea una violencia, un asesinato. No, A eso también voy, es por eso considerar de que él era un emperador de una época esclavista. de repente se prevé a malas interpretaciones, pero no es mi intención que sea así en realidad. Solamente Sin duda, sin duda. es una No, pero quería pregunta, mantener una cosa nada más. respecto a lo que es matar a Hitler o a Lenin y es evitar los futuros acontecimientos. Pero si matáramos a Hitler o a Lenin,
igual hubiera surgido una revolución rusa, porque ya pasaron 2 revoluciones rusas y no hubieras matado a Lenin. Es que ves que está mal Ahora, la formulada la pregunta porque dices Mira. evitar futuros acontecimientos y eso es admitir que el destino existe. Exactamente, y de hecho, en cierta forma existiría, Mira, pero si está tú vas bueno. al pasado a matar a alguien, eso también ya es un Mira, destino, está determinado a pasar, ¿no ve? En cierta estimado, forma ocurriría, te sale el materialismo histórico adentro. Me gusta, Esa es la cosa. está bueno, está interesante. Yo propongo avanzar. Está Ya interesante. también. Está interesante. Lo que, Disculpen que me llegó, tengo una acotación de que si matamos al tirano, ya, ¿cómo sabemos de que después no sale uno peor? por ejemplo, bueno, que yo daría, está bueno, ya tuvimos unos buenos hartos minutos de esto, yo lo daría por zanjado, podemos conversarlo luego más largo. Existe destino, es el sujeto se conforma por las fuerzas sociales de su época o veníamos todos predestinados. ¿Qué diría Hegel? Gracias. O sea, está bueno, pero... Con Hegel hablaremos, es un poco más largo con Hegel. Sí, es mejor avanzar. Tiene razón, Alfonso, tiene razón. ¿Hasta qué hora teníamos, Alfonso? A las 9:30. ¿Sí? No sé. Ya. O sea, tenemos hasta las 9:45. Bueno, es el 14-15. Este es breve. Todo es opinión. Evidente es lo que se dice referido al cínico homónimo. Evidente también la utilidad de lo que se dice si se acepta lo sustancial del dicho en la medida en que es oportuno. Ya, Gredos nuevamente me muestra lo complicado que es. Gracias, Gredos. El amigo Waterfield lo resuelve como, siento que es mucho más fluido. Mira, no lo voy a leer, sino que voy a decir la explicación que da el amigo Waterfield. Dice, everything is apt. Todas las cosas son de la manera en que te lo tomas. Ese dice la frase de Mónimo. Y dice Waterfield que Mónimo, claro, todo es su opinión, pero en la traducción que usa Waterfield es todas las cosas son de la manera en la que te la tomas. Mira la diferencia, pero claro, se refiere a la opinión. Mónimo, o sea, Waterfield dice que Mónimo es un escéptico y que lo utiliza, esta frase, para demostrar que no hay una manera objetiva de distinguir entre lo verdadero y lo falso, lo bueno y lo malo, pues en la medida en que todo es como te lo tomas, cualquier cosa puede ser mala, cualquier cosa buena, por tanto, ataraxia, distancia de los elementos. El Waterfield dice que esto, los estoicos, o lo que está haciendo Marco Aurelio acá, él propone, se lo está devolviendo a Mónimo y a los escépticos en general. Es como esto, todo es como te lo tomas, dice. Si todo es como el individuo se lo toma, entonces esta proposición se aplica solo al individuo que la propone y no a otros. A eso se refiere con se acepta lo sustancial del dicho en la medida que es oportuno. Bueno, aquí Gredos, de nuevo, como dije, qué complicado que eres, Gredos, me caes mal. Yo tengo una acotación relacionada a eso. En lo que se refiere a la medida de lo oportuno, aquí para entender esto mejor tenemos que hacer una división entre dos categorías del mundo, que es el mundo de los asuntos humanos y el mundo de las cosas naturales. Entonces, esta afirmación que aparece al principio, que todo es opinión, esta afirmación corresponde al mundo de los asuntos humanos. Entonces, en ese sentido, allí es oportuno, pero en el mundo de la naturaleza, asumir esa frase como absolutamente verídica es más complicado y lleva, por eso dice que depende de si sea oportuno o no sea oportuno. Y en ese ámbito no es oportuno, pero en el otro sí. Entonces corresponde hacer esa división. Por ejemplo, si decimos toda esa opinión, hay una contradicción ahí. Toda esa opinión menos que toda esa opinión. Y se vendría a ser un hecho directamente. Eso es lo que está diciendo Marco Aurelio. La otra es que me quedó súper bueno lo que dijo Samuel. Oye, el Mónimo acá dice que era cínico y en la tuya dice que era escéptico, pero me hace más sentido que sea escéptico, por lo que está diciendo.
Waterfield dice que es escéptico. Aquí nuevamente Gredos, un punto menos para ti. Ahí me vendieron Gredos durante toda la carrera, me dijeron Gredos es la mejor traducción del latín y el griego. No, pero Gredos es la cumbia, ¿ah? O sea, no, nada que decir. No, pero después me dijeron que debate es mejor y que no sé qué, pero no sé. Toda es opinión, pues, man, toda es opinión. Hay que tomar lo sustancial en lo oportuno, como dice Marco Aurelio. Gredos o quien sea, ¿no ve? Es interesante esto de todo es opinión, que también me ha parecido que es que en el estoicismo todo es opinión, ¿no? Y claro, yo, si tuviera que decirlo en una sola frase, diría, claro, el estoicismo tiene una teoría del conocer, donde el individuo que conoce, sin duda, lee el mundo desde sus juicios. Por tanto, el mundo que se encuentra es opinión, sin duda. No alcanzo a leer. Pero tal como dice Samuel, el mundo en sí no es opinión. El mundo en sí es materialista. O sea, el estoicismo tiene, incluso en su propia teoría del conocer, están estas impresiones catalépticas. O sea, que en resumen son las que te toman, ¿no? La catalepsis. Son aquellas impresiones que son irrefutables, que son tan verdaderas que te agarran. Como por ejemplo, diría Epicteto, mirar por la ventana, ver que es de día y decir, es de día. ¿Es esto una impresión? O sea, una percepción. Pues sí, pero estoy percibiendo algo que es verdadero. Claro, alguien podría decir, bueno, día y noche, quizás estás soñando, quizás el día y la noche son una sola cosa que se intercambian, no estás viendo un día, sino que estás viendo lo día-noche. Estás Está utilizando bueno, el concepto de día y noche. claro. Por si acaso, En la el día, práctica, la noche es parte del día, ¿no ves? También podrían claro. decir de esa forma. Pero es Sin una forma para embargo, interpretar una realidad que existe. Ahora, y nada y más. el estoicismo, si es de alguna corriente, sería empiricista. Como, estoy percibiendo esto y esto es real más allá de mis percepciones. Entonces, para cerrar, no todo es opinión. También. ¿Estáis seguro que es empirista así como lo de Epicurio? Yo lo pondría en duda. Ah, bueno, digamos. Sí, la materia, o sea, podemos debatirlo, ¿eh? Pero Se va a yo la diría, clásica del idealismo filosófico y materialismo filosófico, ¿no ve? ¿Qué es primero, el espíritu o la materia? son materialistas y tienen y como no solo son fisicalistas, sino que también como el logos, la razón, nos permite descifrar la naturaleza, esta naturaleza se descifra, se comprende no solo desde la experiencia, sino la experiencia con conocimiento. Porque el estoicismo tiene un gran peso en la episteme, Ahí sí. que, que- que divide estas tres, que es como impresiones, percepciones y episteme. Y el sabio ocupa la episteme. Por eso digo que son empiristas. No son especulativos, si lo digo de otra manera. ¿Por qué tú dirías lo contrario, Diego? Es que al principio sonaste como muy como que el conocimiento solo se podía obtener por la experiencia. Pero yo creía que era como algo más intermedio junto con la razón de cómo asentir con esta impresión. A menos que esté hablando como de lo natural, así como Samuel dijo. Es que hay asuntos metafísicos que el estoicismo clásico mantiene como unido con la física. Y en ese sentido, claro, hay asuntos de la metafísica que se resuelven por la razón, se deducen en el fondo, como está haciendo aquí Marco Aurelio. Las cosas estas no son justas, bueno, esas cosas que no son justas no son bienes ni males, porque existen los dioses, se da por sentado que los dioses existen, esto es un ejercicio de la razón. Eh, pero un estoicismo moderno, claro, necesariamente Claro. se desprende de metafísica en el fondo. No podría justificarla. Eso. ¿Algo más? ¿O 16? 16.
El alma del hombre se deshonra a sí misma, primero cuando produce en la sociedad los mismos efectos que un tumor en el cuerpo humano. Es decir, que se vuelve una partícula molesta en el organismo de la naturaleza. En efecto, enfadarse contra los acontecimientos es como una deserción respecto a la naturaleza, en la que forman parte las naturalezas de los demás seres que lo integran. Y en segundo lugar, cuando tiene odio a otro individuo o lo maltrata, como sucede cuando se encoleriza. También, tercero, también se deshonra cuando se deja vencer por el placer o el dolor, cuando emplea la hipocresía, el disimulo y la mentira en sus actos o palabras, y finalmente, en un quinto lugar, cuando no dirige hacia un objeto determinado su conducta y sus esfuerzos, haciendo todo sin cuidado y sin orden, siendo así que hasta las cosas más significantes deben conducir al mismo fin. Cuando el fin de los seres racionales está en vivir conforme a la razón y a las leyes del universo, que es el gobierno más antiguo y el mejor legislador. Aquí yo, destacaría el honrar, ¿no? Epicteto en otro lugar también dice, honremos nuestros roles, hay todo un tema, que somos hijos de Zeus, por tanto tenemos razón, honremos la razón que se nos entregó. Somos hermanos de los otros humanos, honremos nuestro rol de hermanos, entonces contribuyamos a la sociedad. Pero también somos ciudadanos de la cosmópolis, hagámosle bien al mundo, seamos responsables con esto, honremos este rol que se nos entregó, ¿no? El honrar. Eso, yo creo que, subrayar que el alma humana se deshonra cuando se distancia, en general de la naturaleza, se distancia del humano, se distancia del deber, o sea, no sé el deber, pero de la razón, que es cuando uno se entrega al placer y al dolor, y cuando se hace sin propósito. Ahí hay un gran tema de Marco Aurelio que aparece una y otra vez. La vida tiene un sentido dirigido, como, que es permitir que la naturaleza se desenvuelva. Eso tengo el 16. A mí me gustaría comentar, me pareció súper exigente este punto. Más que nada la parte en la que dice, incluso las más insignificantes actividades deberían llevarse a cabo referidas a un fin. Pero bueno, ahí me queda claro con esto que decís, ¿no? La idea de toda la vida orientada con un propósito, con una finalidad. Yo hablando de práctica, que fue lo que estábamos haciendo al principio de la sesión, yo durante mucho tiempo viví con esa máxima en mi cabeza y me costó bastante. Y no diría que logré alcanzarlo perfectamente, porque no, pero me parece que es una exigencia muy potente para la persona que se lo plantee. Que al final resulta que tiene cosas buenas, o sea, trae cosas buenas, pero una muy gran exigencia para la persona que se lo plantea. Tiene que saber lo que uno realmente quiere para ejecutar semejante cosa. Sí. Yo esa entrega creo que pocas veces la he visto, salvo en, no sé, los evangélicos, principalmente religiosos, ¿sabes? Porque hay como una verdad superior a uno, a la cual uno se somete, y esta verdad, pues, imprime un sentido para mi sobredisciplina. Aquí Marco Aurelio, yo creo, para mí, o sea, Marco Aurelio, gran valor, arriba, el top tier, todo, etcétera, pero sí yo lo encuentro un religioso, o sea, sí tiene una devoción. La palabra devoción aparece hartas veces, tanto en Epicteto como en Marco Aurelio. La devoción, creo que igual es terrible. A lo que uno quiere hacer realmente, eso es difícil. Y es cierto, lo vi también en muchos cristianos. Bueno, no solamente cristianos, sino otras fes. Sí. Y tiene sentido, porque uno para tener devoción tiene que haber encontrado algo verdadero. Y lo verdadero obliga. Verdadero. Es que, claro, o sea, hay entre paréntesis lo que crea verdadero. Y eso, es como... En otros capítulos más adelante, en el tercer libro, habla de que uno debe tener una interioridad recta y solo pensar aquellas cosas que contribuyen con el desarrollo de la naturaleza y que sean buenas, ¿no? De tal modo que si alguien te pregunta en cualquier momento, ¿qué estás pensando?
tú puedas decir inmediatamente, estoy pensando en esto y en esto, y no haya nada de lo que avergonzarse, y no exista nada en tu interioridad de aquello que tú puedas, que se haga detrás de cortinas. Y que cuando lo digas, la persona diga, oh, esta persona es muy noble, devota, no sé qué. Cuando yo lo leí fue como, wow, esto es una disciplina de vida así totalizante. Sobre todo porque, claro, uno tiene vida privada y vida pública. Marco Aurelio principalmente es vida pública. Para mí esa es la lectura de Marco Aurelio. Él es un emperador, desde niño, ¿no? A los 17 fue designado César. Ya sabía que iba a ser emperador. Entonces, poca cabida se le da a él mismo, a la interioridad, al quién soy yo, a la vida privada. Hoy en día eso es impensable. ¿Aló? ¿No? ¿Sí? Sí. Quedamos mudos. Sin duda. Es algo muy difícil. Es muy difícil. Es que es como ser un santo. Creo que es como, es la locura. A mí me, creo que está, el nivel de existencia. Hoy día cuando preparaba esto yo decía, bueno, la vida está en normal. Hay gente que se la toma en difícil, hay gente que se la toma en muy difícil, aquí hay gente que se la toma como en infernal. Y aquí Marco Aurelio se lo toma en infernal. Como, de verdad, en very, 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 very hard. Como Vegeta miraría la cosa y diría, tu nivel de estoicismo, ¡pah! Y se le revienta la maquinita para medir. ¿Sí? No sé si para Marco Aurelio había sido muy difícil, que digamos. Simplemente lo aceptó y continuó con ello. Torturarse porque si lo ha cumplido o no, ya sería otra cosa. Pero de que es algo exigente, al menos para nosotros, sin duda que es exigente. Es que igual, nada, para cerrar en el fondo, es que en esa época también tú tienes un lugar en el universo. El logos es un todo ordenado, natural. Entonces, que yo sea emperador en que no sea los 15, yo nací y se me dijo tú vas a ser emperador. Se le adoptó y así el emperador que venía adoptó al papá adoptivo de Marco Aurelio. Entonces, él Antonino creció Quiles, sabiendo sí, que iba a ser emperador. Antonino. Ese era su destino. Pero él no quería Esto ser, es natural, esto... Y Disculpa. también no quería utilizar ser su hermano emperador, también. pero no tuvo como la opción, pues ya estaba designado. De hecho, también por eso a su hermano lo ¿Cuándo no colocó quiso ser como emperador? emperador. O sea, yo lo he leído de O sea, Ryan Holiday, ajá, que menciona eso, que no quiso ser él no emperador. quería ser emperador. De hecho, cuando Sí, fue emperador, como que le designó la otra a parte su a hermano, su hermanastro. ajá, para que sea emperador. Pero Y eso es interesante, cuando ves eso sin saber cómo era Marco Aurelio, la situación era simplemente, pareciera que lo van a matar, porque tantos asesinatos que hubo en la familia real imperial. Ah, es que muchos creen que por eso fue buen emperador, porque él no quería ser emperador. En cambio, Mira, Komodo, por ejemplo, su hijo, él quería ser emperador a toda costa y mira cómo resulta. sí, oh, sí. sí, está bueno. Le daría una vuelta. Lo que sí sé es que en estas cartas que ocupaba con Frontón, él ya tenía súper claro quién quería ser. Las cartas de Frontón son como a los 12 años. Entonces, está interesante. Está bueno, le voy a dar una vuelta. 16, 17. Y este tengo la fortuna de leerlo porque es mi favorito de este libro, por lo menos, 17. Dice, ¿cuál es la duración de la vida del hombre? Un punto en el espacio. La sustancia, variable. Las sensaciones, oscuras. ¿Qué es el cuerpo? Futura putrefacción. Su alma, un torbellino, Marco Aurelio, tan lindo que escribe. Su destino, un Hermoso. enigma. Su reputación, dudosa. En una palabra, todo lo que proviene de su cuerpo es como el agua de un torrente, y lo que dimana de su alma, como un sueño, como el humo. Precioso. Su vida es un combate perpetuo, un destierro en suelo extranjero. Su fama, después de la muerte, un olvido absoluto. ¿Qué es, pues, lo único que puede guiarnos en este mundo?
una sola y única cosa, la filosofía. Precioso. Esta consiste en velar por el genio que reside en nuestro interior, el daemon que habíamos dicho, y de suerte que no reciba ni afrenta ni heridas, que no se deje arrastrar por los placeres ni por los dolores, que no haga nada a la aventura, que no emplee ni los embustes ni la hipocresía, que no cuente nunca con lo que otro haga o deje de hacer, que acepte todo lo que suceda o que le corresponda como procedente de su mismo origen, y en fin, que aguarde la muerte con paciencia y no viendo en ella, sino la disolución de los elementos que constituyen el organismo de todo ser viviente. Si estos elementos no sufren daño alguno al transformarse perpetuamente de un estado en otro, ¿por qué ha de inspirar la muerte desconfianza y temor? Todo se haya regido por la naturaleza y luego no hay peligro alguno. Esto ha sido escrito en Carmuta. Ese es el final del libro 2. De esto, bueno, aparte de, me imagino a Marco Aurelio, nada, ¿qué le estaba pasando? ¿Qué destacar? Destaco que aquí hay mucho de Heráclito. ¿No? Es hermoso, mucho de Heráclito, ¿no? Como que Sí, esto del torrente, el movimiento, el torbellino, no solo la muerte, sino también como que lo que se dispersa, lo que dimana de su alma. Es como un sueño, como el humo, lo que se pierde, lo que... Omnia mutantur, nihil interit. Así mismo. Estoy ocupado. Lo otro que yo diría es que cuando dice este mundo que es turbulento, es como un torbellino, no se puede entender bien, es difícil, ¿qué es la única cosa que nos puede resolver? La filosofía. Yo aquí destaco que filosofía sin duda no lo está usando como en términos modernos, o sea, no está hablando de que leamos a Hegel o a Kant, sino filosofía en un sentido como de escuelas filosóficas, de perseguir la sabiduría, no solo el saber, ¿no? El amor al saber, pero en el sentido de sabiduría. Y lo que, de nuevo, se refiere a una técnica del vivir, cómo vivir mejor. Lo que está diciendo, pienso, es que leyendo la física del mundo, esta vida es un perpetuo combate. Esta vida va a dispersarse, que es la única cosa que le puede dar sentido, pues aquella cosa que los filósofos, los sabios dicen, esta es la mejor vida vivible, estar en armonía con la naturaleza. Eso. ¿Y cómo? O sea, ¿en qué consiste eso? Esta consiste en velar por el genio que reside en nuestro interior. El hegemonicón o el daemon, depende de lo que queramos. Y me gusta esto, que es cuidar el daemon, cuidar la racionalidad o este espíritu interior, cuidarnos. ¿Cómo? Que no reciba afrentas ni heridas. ¿Cómo puede recibir afrentas, por ejemplo? O heridas. ¿Cómo dañar nuestro hegemonicón? No siendo racionales. Entregándonos a los placeres. Como dije acá. Que la vida no tenga propósito. Hay un tema con el propósito que es muy duro, ¿no? La naturaleza va en un sentido. El sabio se acopla a este sentido, vive en acuerdo con la naturaleza. Otra que subrayo, que no mienta y que no husmee en el alma de otro. De nuevo lo que habíamos dicho antes. Que acepte la naturaleza como el destino. Me gusta eso, como que acepte y se entregue a lo que está ocurriendo. Porque esto que ocurre, su origen es el mismo que mi razón. Y que espere la muerte con paciencia. No con miedo, eso me encanta. Grande Marco Aurelio. Incluso la muerte puede morir en eones, ¿no es verdad? Después de muchos eones, claro, la misma muerte puede morir. Exactamente. Como Cthulhu decía. No, como dijo Abdul al-Hazred. También, exactamente. Pero, eso, yo creo que vale cerrar acá. Diego, ¿qué piensas? Porque la otra es como avanzar con el 3, pero no lo hemos conversado. Sí, mejor dejémoslo hasta acá. Sí, que no leímos el 3. Sí, aparte tampoco le avisé como que leyéramos el 3. Yo
nada, las meditaciones son tan lindas que creo que Marco Hay que Aurelio es muy considerar una duro cosa. consigo mismo. Me gusta pensarlo como que alguien que intenta encontrarle sentido a su vida y se refresca de estos aprendizajes que tuvo en la escuela de estoicos. Siempre hay que recordar de que esto no es un texto para que otros aprendan. Esto estaba escrito por él y para él. Eso puede decir mucho de cómo realmente era este hombre. Un hombre sabio, por así decirlo. Y lo curioso es que, o sea, lo que dice Pierre Hadot es que pareciera que a todos nos llega el mensaje de él. Como que realmente por el logos y la conexión y todo eso. Es brillante. Es brillante este hombre. Mis respetos. El mensajero de luz, por así decirlo. No sé si un iluminado. No sé. King of the Stoic. Así es. Marco Aurelio era un gran filósofo, no estoy seguro si históricamente un gran emperador, pero una de las críticas que más frecuentemente se le levanta a Marco Aurelio es que durante todos sus escritos se esforzó en convencerse a sí mismo de que no le importaran las opiniones de los demás. No obstante, históricamente comprendemos que Marco Aurelio en cierto sentido falla en ese cometido, porque sus acciones finales son conducidas a que se dejó llevar por lo que pensaban los demás de él. Y eso es como el gran punto dentro de los estudiosos del estoicismo que hablan sobre Marco Aurelio. Marco Aurelio se propuso eso, pero no lo logró al final. Logró muchas otras cosas, pero eso en particular no lo logró. Pero quizá lo escribía por lo mismo, era su debilidad y él se la trataba de recordar una y otra vez. Y era Exactamente. humano y fallaba. Exactamente. Por eso Y por eso te además, digo, algunos se le encajan. esforzó en Algunos le plasmarlo aquí encajan. también. Claro, que queda para el resto, ¿no? Ajá. Y además hay que Es recordar igual, de que le encajan de que él tuvo la culpa de colocar a cómodos. Sí, eso es lo que iba a comentar. Para ser un filósofo emperador romano, y en ese tiempo en que los antoninos, creo que no, los hijos de los emperadores no eran los que aceptaban la corona, por decirlo así. Creo que eran los protegidos los adoptados los que aceptaban ser emperadores en ese periodo. A Marco Aurelio le da la posición a su hijo, como sabiendo que él de repente quizás no es el más adecuado para gobernar, ¿no? O Yo me quizás también niego, como yo me niego a una prueba para que él especular, aprenda. me niego a especular al respecto. Creo que si queremos una respuesta correcta a este tema, una respuesta más cercana a la evidencia, deberíamos leer al respecto, porque yo no me atrevo a decir qué tal cosa y qué tal otra. Entonces, si Marco Aurelio fue un buen papá, si fue un mal papá, si no sé qué cosa, yo no me quiero No, meter ahí y preferiría claro. si leyéramos al respecto para definir qué es lo que está pasando y qué fue lo que pasó. Pero yo creo que Porque la especulación suelta no va a Eso lo llevar a ningún comentaba lado. porque mi profesor de historia, sí, eso lo comentaba porque mi profesor de historia también lo debatió en un momento en clase. Y pues me dio mucha duda, ¿no? Siendo filósofo, teniendo ese gran conocimiento, pone pues a su hijo abajo del poder en Roma. Había muchos problemas en Roma también. Pero tiene razón Samuel. Mi conocimiento en historia romana de esa época no es tan vasto para poder opinar. Así que tendrás que repasar esto. lo otro bueno que yo subrayaría es que esto no es religión. Entonces, Marco Aurelio, uno tiende a usar estas categorías religiosas. Bueno, él buscaba la verdad, entonces de algún modo uno lo pondría como en la categoría de santo. Y uno dice, no, no, como, como No que de una forma oficial. bajémosle. Este es un hombre que buscaba la sabiduría. Y los sabios también es una entelequia. O sea, se usa No es la Sócrates ligera. se usa Exacto. Sócrates como idea y también a Diógenes, pero son, incluso a ellos yo creo que se los eleva a una forma arquetípica. ¿Sí? Es una filosofía de vida y somos humanos. ¿Sí? Esa es el gran tema. A mí me parece interesante que sea una discusión de los filósofos académicos, esa está buena, digamos, como la deriva final, ¿no? De la vida de él en cuanto a su reflexión y el estoicismo. Pero pensaba, sí, pensándolo en ponerlo en mejores términos, ¿no? Pero la cuestión de a quién elige él como sucesor, digamos, ¿no sería una de esas cosas que es opinable en este sentido del 15, ¿no? Que todo es opinión
un aspecto del mundo humano, como para pensar a ver si es posible pensar esa decisión desde el estoicismo. Porque me interesan, más allá de que después se derivó en cualquier otra cosa, la cuestión esta de, a ver, lo digo mal, a ver si ustedes me interpretan, como la finalidad, Te entiendo, Rodrigo, te entiendo totalmente. la aplicación práctica del estoicismo para decisiones de tipo política, ¿no? Quiero decir, o sea, poniendo el mal ejemplo del magnicidio, lo que sea, pero bueno, ¿no? Que se podría, bueno, esto como, si podemos pensar que es algo del aspecto que es todo opinable o si son cuestiones que se pueden pensar desde la razón estoica. Buena. Es que es complicado. Mira, yo hice una tesina sobre pensamiento político en Maquiavelo para mi tercer año de la carrera. Y una de las cosas que yo comprendí en el proceso de escritura de esa tesina es que el estoicismo, como sabemos desde Catón, como sabemos desde Marco Aurelio, como sabemos desde esos políticos romanos, era una filosofía que de hecho estuvo muy extendida en la política romana. Pero lo que pasa es que la política romana se regía por reglas diferentes por las que se rige la política hoy. Porque la política romana pensaba, o sea, esto es una cosa totalmente ideológica, ¿ya? Esto es de ideas. Ellos pensaban que la acción política debe ser necesariamente ética, que es una cosa que Maquiavelo en el siglo XV mata. O sea, eso ya deja de existir. Entonces, por eso es que el estoicismo funcionaba mejor en la política romana de lo que funcionaría en la política hoy, porque la política hoy en cierto sentido se convierte en un juego de... De engaños. Es como ajedrez. No, es que son los perversos incentivos. Mi adversario está haciendo el mal y yo quiero que se detenga para hacer el mal, pero yo no puedo competir con él si yo no hago el mal también. Entonces, ese es el problema que tiene nuestra política en comparación a la política de la antigüedad clásica. Si mal no recuerdo, los optimates hacían lo bueno, pero también lo hacían los populares, ¿no es verdad? Sí, los optimates eran la facción del Senado que estaba liderada por Cicerón en el siglo I antes de Cristo. Sí, pero si le preguntas a un proletario de esa época, los optimates eran los malos y los populares eran los buenos. No ha cambiado tanto como de esa época. Lo que, dependiendo de una cosa que decía Samuel, claro, yo diría que, dada que en un estoicismo clásico uno puede decir el bien, y el bien nunca se va a equivocar, porque está ligado a la sabiduría, uno podría decir, Marco Aurelio no fue lo suficientemente sabio, porque de haber sido lo más sabio posible, y subrayo que esto es un asunto cuasi religioso, hubiera dadose cuenta de que este chico traía en sí el bebé de Hitler dentro, ¿no? Como lo hubiera sabido. El estoicismo... El estoicismo moderno, por el contrario, renuncia a este vínculo entre el logos y la verdad. Y dice, por ejemplo, en Becker, que es una de las soluciones que creo que más me acomoda, dice, en vez de estar ¿cómo se llama? En armonía con el logos o en armonía con la naturaleza, y dice, todos los asuntos considerados. Dice, considerando todos los asuntos, y eso es lo más que uno puede llegar como sabiduría actual. Y todos los asuntos considerados se refiere a ciencia, filosofía, evidencia empírica, debate del momento, el cual, por supuesto, tiene límites de la razón. O sea, en Becker la razón es absolutamente limitada y su instrumento es la ciencia. Entonces, se centra en los facts, dice, los asuntos, o sea, la empiria, dice Becker, pero... Los hechos. Hasta donde, a los hechos, gracias, y hasta donde podemos llegar es todos los asuntos considerados. Y claro, el Marco Aurelio, en un estoicismo moderno, diría, todos los asuntos considerados. Che, bueno, está mi hijo, los otros lo quieren asesinar, no tengo cómo demostrar que este cabro va a ser malvado, bueno, lo hago César. O sea, considerando todos los asuntos, pues es lo más razonable. Eso.
Por eso, Eso es lo que por eso quería nuestro comentar, signo debe Alfonso, ser. también. Hay una teoría también que leí que las meditaciones son como soliloquios para su hijo, son como consejos para el futuro emperador, ¿no? Aparte también apreciaciones propias del mismo Marco Aurelio. Mm, Nunca lo había escuchado. Está bueno, nunca lo había escuchado. ah, cuando lo lees, te darías cuenta de que es un diario, más que todo, seguramente para sus ojos solamente. También, claro, sí. Bueno, hay apreciaciones, sí. Está bueno. Claro, es una idea, pero por lo que sé, era más que todo para él. Sí. Eh, bueno, aprovechando el tiempo, yo daría el capítulo 17 por cerrado y el libro segundo de las meditaciones cerrado. Bueno, Y aprovecharía la instancia para exponer cuál es el ejercicio de esta semana, ¿no? ya. Para que nos alcancemos todo en el tiempo. Voy a Gracias, dejarme Samuel.